La parroquia de San José de la Antigua Guatemala. Historia, arquitectura y transformación urbana. La parroquia de San José, conocida históricamente como la Catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala, representa uno de los testimonios monumentales más emblemáticos del barroco hispanoamericano en el Reino de Guatemala. Situada en el costado oriental de la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala, esta construcción reúne en sí las transformaciones religiosas, sociales y sísmicas que moldearon la antigua capital del reino hasta su traslado en el último tercio del siglo XVIII. Su trayectoria constructiva, que duró más de 2 siglos, y su destino de ruina parcial tras el gran terremoto de 1773, la convierten en un caso paradigmático para comprender la relación entre el poder eclesiástico, el urbanismo colonial y la inestabilidad geológica en América Central. Orígenes de la sede catedralicia y desarrollo constructivo. El desarrollo del templo principal de Santiago de Guatemala atravesó 3 etapas constructivas fundamentales. El edificio primigenio dio inicio en 1545, por voluntad del primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, empleando materiales recuperados de la demolición del asentamiento anterior en el Valle de Almolonga. La precariedad de la factura original y el impacto progresivo de los terremotos regionales provocaron sin embargo la demolición total del inmueble hacia 1669. El proyecto de un templo definitivo de grandes dimensiones comenzó ese mismo año, bajo la dirección del alarife Juan Pascual y del maestro mayor Joseph de Porres, figura decisiva en la consolidación del estilo barroco en la región. La catedral renovada fue consagrada solemnemente en noviembre de 1680. El diseño espacial comprendía 5 naves, 18 capillas laterales coronadas por cúpulas y una monumental estructura abovedada, que requirió técnicas avanzadas de albañilería y de estabilización antisísmica. El proyecto barroco de Juan Pascual y Joseph de Porres. La colaboración entre Juan Pascual y Joseph de Porres marcó un punto de inflexión en la arquitectura religiosa del Reino de Guatemala. Si el primero aportó las competencias técnicas de obra propias del alarife, fue de Porres quien imprimió al proyecto esa madurez estilística barroca que llegaría a caracterizar las grandes fábricas eclesiásticas de Santiago de los Caballeros. El desafío principal no fue solo estético, sino estructural. Levantar una catedral de 5 naves capaz de resistir los frecuentes sismos de la región, sin renunciar por ello a la monumentalidad exigida por el rango metropolitano de la sede. El resultado, consagrado en 1680 tras más de una década de obras, integró un sistema de 18 capillas laterales rematadas por cúpulas independientes, distribuyendo así las cargas y reduciendo la vulnerabilidad del conjunto frente a una única gran bóveda continua. Esta solución técnica, junto con el valor simbólico del edificio como sede del poder diocesano, explica por qué su destrucción, más de un siglo después, fue percibida como un acontecimiento de alcance no solo arquitectónico, sino también político para todo el Reino de Guatemala. Iconografía de la fachada y programa escultórico. La fachada occidental, elemento más íntegro de todo el conjunto, constituye un verdadero retablo fachada de estuco barroco, articulado en 2 cuerpos y 3 calles, con un programa iconográfico de fuerte carga teológica y catequética. En las hornacinas se disponen las esculturas de los 12 apóstoles, acompañadas por los doctores de la Iglesia, identificados generalmente con San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno. Sobre el portal central destaca la figura de Santiago el Mayor, titular original de la catedral, mientras que en el segundo cuerpo y en el remate aparecen representaciones dogmáticas centrales,
como la Virgen de la Asunción y el Padre Eterno. Este programa no tiene un valor meramente decorativo. Responde a la lógica de la Contrarreforma y a la función de la catedral como sede episcopal. La presencia de los apóstoles y los doctores refuerza la autoridad apostólica y doctrinal de la Iglesia, mientras que la Asunción y el Padre Eterno subrayan la gloria celestial y la primacía de María, tema especialmente querido en el barroco hispanoamericano. Los motivos fitomorfos en ataurique y los capiteles de modelado delicado completan el lenguaje ornamental, típico de la escuela antigüeña de estuqueros activa a finales del siglo XVII. El interior perdido y el patrimonio mueble original. El interior original, con sus 5 naves, sus 18 capillas laterales coronadas por cúpulas y la cúpula central sobre el crucero, albergaba un conjunto de bienes de extraordinaria riqueza, en gran parte perdidos o dispersos tras el terremoto de 1773 y el traslado de la capital. Según las descripciones de época, el altar mayor se alzaba bajo la cúpula, sostenido por 16 columnas revestidas de carey y decoradas con medallones de bronce. Sobre la cornisa se disponían la Virgen María y los 12 apóstoles tallados en marfil, piezas de gran valor técnico y simbólico. Tras el sismo de Santa Marta y el traslado de la sede metropolitana a la Nueva Guatemala, gran parte del mobiliario, retablos, imágenes y ornamentos, fue almacenada temporalmente en el edificio de la antigua Universidad de San Carlos y en la sacristía de la Parroquia del Sagrario, antes de ser redistribuida. Los retablos actuales de la parroquia no son los originales de la catedral. Fueron elaborados en 1856, lo que da testimonio de una reconstrucción del ajuar litúrgico ocurrida bien más de un siglo después de la catástrofe sísmica. Imágenes devocionales conservadas y patrimonio vivo. A pesar de las pérdidas sufridas, la parroquia de San José conserva un conjunto de imágenes de gran valor histórico y devocional, núcleo vivo de su patrimonio artístico. El Cristo del Perdón, antes conocido como Santo Cristo de la Preciosa Sangre y Cristo de las Ánimas, es un crucifijo colonial de notable naturalismo anatómico y dramatismo barroco. Tras el terremoto pasó temporalmente al oratorio de la Universidad de San Carlos y luego a la parroquia. En el siglo XIX se colocó en un retablo neoclásico, obra de Ramón de Herrera, y en 1937 se organizó su hermandad, dando inicio a sus procesiones. Se trata de una de las piezas más representativas de la imaginería barroca guatemalteca conservadas en su emplazamiento original. El Señor del Descendimiento, o Señor Sepultado, procede de la antigua parroquia de la Candelaria y fue trasladado a la de San José en 1804, siendo aún hoy objeto de especial veneración. Otras imágenes documentadas en inventarios del período comprendido entre 1784 y 1821, así como en ilustraciones posteriores, incluyen a San José con el Niño Jesús, Jesús sepultado, Jesús resucitado, Jesús Nazareno, el Sagrado Corazón de Jesús, San Pablo Apóstol y diversas representaciones de Santiago. Estas esculturas, en su mayoría de madera policromada y estofada, dan testimonio de la alta calidad de los talleres de imagineros activos en Santiago de Guatemala durante los siglos XVII y XVIII, herederos de figuras como Quirio Cataño y Mateo de Zúñiga. Criptas y patrimonio funerario. Las criptas subterráneas del conjunto original albergaron los restos de figuras clave del período colonial temprano. El obispo Francisco Marroquín, el conquistador Pedro de Alvarado, cuyos restos fueron trasladados en 1568 a petición de su hija, y el cronista Bernal Díaz del Castillo.
Aunque parte de estos restos se perdió o se dispersó con las demoliciones y el abandono posterior, el valor simbólico y arqueológico de las criptas permanece como componente esencial del patrimonio histórico del sitio, confirmando el papel de la catedral como un verdadero panteón simbólico del poder religioso y militar de la colonia. El terremoto de Santa Marta y el nacimiento de la parroquia. El catastrófico terremoto de Santa Marta, en julio de 1773, causó el colapso masivo de las bóvedas y de la cúpula central de la catedral. Con la posterior orden de traslado de la capital al Valle de la Ermita y la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, la diócesis trasladó su sede metropolitana, dejando al templo despojado de su rango primado. A principios del siglo XIX, las dos primeras crujías de la nave principal sobreviviente y la antigua fachada barroca fueron objeto de obras de acondicionamiento para habilitar el culto local, constituyéndose así formalmente la parroquia de San José. Mientras el frente recuperó su uso eclesiástico regular, las tres naves posteriores y el transepto colapsados permanecieron en estado de ruina consolidada, transformándose en un espacio patrimonial protegido de alto valor histórico y arqueológico. Valor patrimonial actual. Hoy el conjunto se presenta de forma dual. La fachada y las dos primeras crujías de la nave principal, acondicionadas a lo largo del siglo XIX, funcionan como templo parroquial activo, mientras que las tres naves posteriores, el transepto y el área de la cúpula permanecen en estado de ruina consolidada. Esta dualidad convierte al monumento en un testimonio excepcional de la historia sísmica, religiosa y urbana de la antigua Guatemala, inscrita desde 1979 en el ámbito del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El patrimonio artístico de la parroquia de San José no se agota, por tanto, en la fachada barroca, incluye un programa iconográfico de gran coherencia teológica, un conjunto de imágenes coloniales de alta calidad todavía vivas en la devoción popular, y el valor arqueológico y funerario de las criptas. El conjunto de estos elementos la convierte en uno de los núcleos más significativos del arte colonial guatemalteco.